Nunca he sido tocada, susurró Celeste, y las palabras quedaron suspendidas en el aire de la lujosa oficina como una confesión de pecado. Ezra Caney interrumpió su escritura y lentamente levantó la vista de sus documentos. Sus ojos oscuros, del color del asfalto mojado, se deslizaron por su rostro con la intensidad de un depredador evaluando a su potencial presa. La luz que entraba por las ventanas panorámicas del rascacielos en el centro de Ciudad de México arrojaba sombras afiladas sobre sus rasgos, acentuando su mandíbula masculina cubierta por una barba de 3 días y los tatuajes que se enrollaban por su cuello, desapareciendo bajo el cuello de su camisa negra perfectamente cortada. «Repite eso», ordenó. Su voz era grave, aterciopelada, con un matiz de algo primordial que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Celeste. La joven apretó los dedos sobre su bolso, sintiendo cómo el sudor se pegaba a sus palmas. Su corazón latía tan fuerte que le parecía que el hombre al otro lado del escritorio debía poder escucharlo. Tomó una respiración profunda, sintiendo cómo el material de su modesta blusa color crema se tensaba sobre sus pechos, que siempre habían sido para ella una fuente de vergüenza. Demasiado grandes, demasiado visibles, demasiado todo. «Nunca he sido tocada», repitió esta vez más fuerte, con un toque de desesperación. «Por un hombre, de esa manera. Nunca». Se detuvo, sintiendo cómo el rubor se extendía por su cara. Ezra se recostó cómodamente en su silla de cuero, entrelazando las manos sobre su abdomen. Los tatuajes en sus dedos formaban patrones complicados, símbolos cuyo significado Celeste no conocía, pero que seguramente tenían su oscura historia. Durante un largo momento, el hombre simplemente observó, y ella sintió cómo su mirada se deslizaba por su cuerpo, evaluando, considerando, calculando. 24 años, dijo finalmente, como para sí mismo, y ninguna experiencia. En estos tiempos, eso es una rareza. No tuve tiempo, respondió demasiado rápido, demasiado a la defensiva. El ballet consumió toda mi vida. Entrenamiento, presentaciones, las clases que doy. Mi hermano Lucas, siempre tuve que cuidarlo. Desde que perdimos a nuestros padres en un accidente hace 6 años. El recuerdo de aquella noche todavía dolía como una herida fresca. Noche lluviosa en el periférico de la Ciudad de México. Conductor ebrio de un tráiler, llamada de la policía a las 3 de la mañana. Celeste tenía 18 años entonces, Lucas 14. De la noche a la mañana se convirtió en madre, padre y hermana al mismo tiempo, tratando de mantenerlos a ambos a flote, continuando su carrera de ballet, que nunca floreció como debería. «Entiendo», dijo Ezra, y en su voz apareció algo que podría ser compasión, aunque era difícil reconocerlo en un hombre cuyo apellido se susurraba en la Ciudad de México con una mezcla de miedo y respeto. «Tu hermano, Lucas Maro, 20 años, endeudado con mi gente por 250,000 pesos, que con los intereses han crecido a 400,000. Celeste sintió cómo su estómago se retorcía en un nudo. Las cifras eran una abstracción, algo tan enorme que su mente no podía abarcarlo completamente. 400,000 pesos, el equivalente a 10 años de su salario como instructora de ballet en una pequeña escuela de danza en Iztapalapa. Una cantidad que nunca podría pagar. Él no sabía, comenzó, pero Ezra levantó la mano silenciándola con un gesto. «No me interesa lo que sabía o no sabía. Pidió dinero prestado a la gente equivocada, lo perdió en mi casino en 3 meses y luego trató de pedir más prestado para recuperarse». Ezra deslizó una foto por el escritorio, girándola para que Celeste pudiera verla. Mostraba a Lucas saliendo de un casino exclusivo en Polanco, un lugar del que Celeste solo sabía de oídas, donde los ricos y peligrosos se mezclaban en una nube de humo de cigarros y champán. «Tu hermano tiene un problema, señorita Maro. Un problema con el juego. Lo sé», susurró, sintiendo cómo las lágrimas le quemaban los ojos. Sin embargo, no podía permitirse llorar. No aquí, no frente a este hombre. Traté de ayudarlo, lo llevé a terapia, a grupos de apoyo, pero él siempre vuelve. Dice que esta vez será diferente, que tiene un sistema, que ganó mucho una vez y puede repetir ese éxito. «Los apostadores siempre dicen eso», afirmó Ezra sin emoción. «Y siempre pierden más de lo que ganaron. Las matemáticas no están de su lado». Detrás de las ventanas, el sol comenzó a inclinarse hacia el oeste, pintando el cielo de la Ciudad de México en tonos de oro y rosa. El edificio de Ezra Caney se elevaba 45 pisos sobre las calles de la ciudad, y su oficina en el último piso ofrecía una vista que en otras circunstancias
podría haber dejado sin aliento. Celeste veía la torre latinoamericana a lo lejos, los viejos edificios del centro histórico mezclándose con modernos rascacielos de vidrio y acero. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. La altura, el abismo entre su mundo y el mundo de este hombre. «Vine aquí con una propuesta», dijo, obligándose a mirarlo a los ojos. Si iba a hacer esto, tenía que ser valiente. Lucas era todo lo que le quedaba de familia. No podía permitir que le pasara algo malo. Había escuchado historias sobre personas que no pagaban sus deudas a Ezra Caney, historias que terminaban con huesos rotos, personas desaparecidas, cuerpos sacados del lago de Texcoco. «No tengo dinero, nunca tendré tanto dinero, pero puedo ofrecer algo más». Ezra levantó una ceja, la primera muestra real de interés. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. Su camisa se abrió ligeramente en el cuello, revelando más tatuajes, serpientes entrelazadas entre sí, viejos símbolos mexicanos que parecían sigils de tiempos prehispánicos. «A mí misma», completó Celeste, sintiendo cómo las palabras salían de su garganta, a pesar de que una parte de ella gritaba que se detuviera, que huyera, que nunca dijera esto en voz alta. «Leí sobre este tipo de arreglos. En libros, en internet, hay personas que pagan deudas trabajando. Podría trabajar para usted. No sé exactamente lo que hace, pero puedo aprender. Puedo limpiar, cocinar, ocuparme de lo que necesite durante los años que sean necesarios». El silencio que siguió fue denso como la miel. Ezra la miraba con una expresión inescrutable, y Celeste sentía cómo cada segundo se estiraba hacia el infinito. El reloj en la pared hacía tic-tac metódicamente, recordándole el paso del tiempo, la deuda que crecía con cada día. «Tienes 24 años», dijo finalmente Ezra. Su voz era diferente ahora, más pensativa. «Eres virgen. Nunca tuviste un novio, un primer beso, nada». «Tuve un primer beso», respondió rápidamente, sintiendo cómo se sonrojaba de nuevo, en el baile de la escuela, cuando tenía 16 años, pero fue torpe y rápido, no pasó nada más. Luego mis padres murieron y ya no hubo tiempo para esas cosas. Ezra se levantó de su silla en un movimiento fluido, recordando a un depredador. Medía casi 1,90 m, hombros anchos, cuerpo claramente mantenido en perfecta forma. Se acercó a la ventana, mirando fijamente la ciudad que se extendía ante él, con las manos en los bolsillos de sus pantalones perfectamente cortados. Su silueta se reflejaba en el vidrio, creando un segundo Ezra fantasmal. «Podría hacerte limpiar mis oficinas durante los próximos 20 años y aún no pagarías la deuda», dijo sin volverse. «400,000 pesos no es dinero que se gana lavando pisos, señorita Amaro. Es dinero que se gana de otras maneras». Celeste sintió cómo el miedo crecía en su pecho. Sabía hacia dónde iba esto. Había escuchado historias sobre mujeres que se endeudaban con la gente equivocada. Historias que terminaban en clubes oscuros, en hoteles por horas, en lugares en los que prefería no pensar. «No», susurró levantándose bruscamente. «No puedo, no voy a...» «Tranquila», la interrumpió Ezra, finalmente volteándose. En sus ojos había algo que no podía nombrar, algo intenso y al mismo tiempo sorprendentemente paciente. «No estoy sugiriendo prostitución. No soy un padrote, señorita Amaro. Tengo casinos, clubes, negocios legales. También tengo algunos menos legales, pero ese no es tu asunto. Lo que sugiero es algo diferente». Se acercó más, y Celeste sintió la intensidad de su presencia. Olía a perfume caro, algo amaderado con notas de cuero y tabaco. Estaba cerca, lo suficientemente cerca como para que pudiera distinguir cada detalle de su rostro, una pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda, pestañas oscuras que eran casi insoportablemente gruesas para un hombre, labios carnosos que podrían clasificarse como sensuales si no fuera por la expresión dura de todo su rostro. «Eres virgen», dijo en voz baja, cada palabra clara y pensada, una página en blanco. «En mi mundo, en el mundo de gente como yo, eso tiene valor. No valor financiero, no de la manera que piensas, sino educativo». «No entiendo», susurró Celeste, aunque una parte de ella estaba empezando a entender y esa comprensión la aterrorizaba. «Te haré una propuesta», continuó Ezra, rodeándola lentamente, como evaluando una escultura. Celeste permaneció inmóvil, sintiendo cómo su cuerpo reaccionaba a su cercanía a pesar del miedo. 400,000 pesos. Lo dividiremos en 4 lecciones. Cada lección valdrá 100,000 pesos, que restaré de la deuda de tu hermano. ¿Lecciones? ¿De qué?
Preguntó aunque conocía la respuesta. Ezra se detuvo frente a ella, tan cerca que sentía el calor de su cuerpo. Levantó la mano, lentamente, dándole tiempo para retroceder. No retrocedió, no podía. Estaba como paralizada, atrapada entre el miedo y algo más, algo oscuro y pulsante en su interior. Sus dedos tocaron su mejilla, acariciándola suavemente. El toque era cálido, sorprendentemente suave para un hombre que inspiraba tanto miedo. Lecciones de placer, susurró, su aliento rozando su rostro. Lecciones de cómo tu cuerpo puede sentir, cómo reacciona al tacto, al deseo, a todo lo que te negaron durante 24 años de vida dedicados al entrenamiento y al deber. Seré tu maestro, Celeste. Comenzaremos despacio, muy despacio. Su pulgar se deslizó por su labio inferior y Celeste sintió como algo explotaba en su interior, una chispa que se encendía en llama. Nunca antes había sentido algo así. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. Primera lección, continuó Ezra. Su voz era hipnótica, guiadora. Te enseñaré cómo besar, realmente besar, no ese beso torpe y rápido del baile escolar. Un beso real, que hace que tus rodillas se debiliten y olvides tu propio nombre. 100,000 pesos. Celeste temblaba, no de frío, la oficina estaba perfectamente climatizada, sino de algo más profundo, primordial. Segunda lección, continuó, su otra mano ahora descansando en su cintura, sosteniéndola suavemente. Te enseñaré cómo tu cuerpo reacciona al tacto en todas partes. Cada zona sensible, cada lugar que da placer, lo descubriremos juntos. Otros 100,000. No puedo, comenzó, pero su voz era débil, poco convincente incluso para sus propios oídos. Puedes, la interrumpió. La pregunta es, ¿quieres? ¿Quieres salvar a tu hermano de las consecuencias de su estupidez? ¿Quieres conocer esa parte de ti que has ignorado durante tanto tiempo? Sus ojos buscaron su mirada, obligándola a responder. Yo no tomo, nunca he tomado nada. Todas las mujeres que han estado en mi vida vinieron voluntariamente, entendiendo las reglas. Tú también debes venir voluntariamente. Debes quererlo, no solo por Lucas, también por ti misma. Celeste se preguntaba cómo era posible que este hombre, peligroso, envuelto en una reputación oscura, causante de tantas pesadillas para otras personas, pudiera ser tan atento, tan enfocado en su consentimiento. Tercera lección, susurró, y Celeste sentía cómo cada palabra vibraba a través de su cuerpo. Te enseñaré el deseo verdadero, esa sensación que hace que dejes de pensar lógicamente. Te enseñaré el placer que no requiere una conexión completa. 100,000. Y la cuarta, susurró, sorprendiéndose a sí misma por preguntar, por estar interesada, porque su cuerpo reaccionara a sus palabras de una manera que no podía controlar. Ezra sonrió, la primera sonrisa genuina de esa tarde. Era la sonrisa de un depredador que acababa de atrapar a su objetivo, pero también había en ella un rastro de algo más cálido. La cuarta lección, dijo inclinándose tan cerca que sus labios casi se tocaban, es cuando estés lista. Te enseñaré lo que significa estar completamente conectada con otra persona, física, emocional, completamente. Los últimos 100,000 pesos. Y después de eso, la deuda de tu hermano estará saldada. Celeste cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas se agolpaban bajo sus párpados. Esto era una locura, completa, total locura. Estaba vendiendo sus experiencias, su primera intimidad, por dinero. Pero ¿era eso peor que dejar que Lucas desapareciera? ¿Que terminara con las piernas rotas en algún callejón? ¿Que lo sacaran del lago de Texcoco? ¿Puedo retractarme en cualquier momento?, preguntó en voz baja. En cualquier momento, antes de la cuarta lección, respondió Ezra con seriedad. Después de la cuarta, no habrá vuelta atrás para ninguno de los dos. Pero antes de eso, sí, puedes irte. La deuda se reducirá proporcionalmente a cuántas lecciones completes. Si te vas después de la primera, quedarán 300,000. Después de la segunda, 200,000. ¿Entiendes? Celeste asintió con la cabeza, sin confiar en su voz. Necesito escucharlo en voz alta, exigió Ezra. Necesito que digas que entiendes los términos y que aceptas voluntariamente. La joven abrió los ojos, encontrándose con su intensa mirada. Vio mucho en ellos. Deseo, eso era obvio, pero también algo más. Curiosidad, respeto. Algo que no esperaba ver en los ojos de un hombre que dirigía un imperio construido sobre la debilidad humana. Entiendo los términos, dijo. Su voz era más fuerte ahora. Y acepto, voluntariamente, por mi hermano. Y dudó, y por mí misma.
La sonrisa de Ezra fue triunfante y suave al mismo tiempo. «Bien», dijo, «bien. La primera lección será mañana por la noche. Enviaré un auto por ti a las 8. Vístete bonita, pero cómoda. Y Celeste», agregó cuando ella se giraba para irse, «sí, no tengas miedo. Prometo que seré gentil, siempre». Salió de su oficina con piernas temblorosas, sintiendo cómo la adrenalina todavía zumbaba en sus venas. En el elevador bajó 45 pisos, mirando su reflejo en las puertas metálicas brillantes. ¿Quién era ahora? ¿Todavía Celeste Maro, instructora de ballet, hermana de Lucas, o alguien diferente? Alguien que acababa de aceptar algo increíble, imposible, peligroso. Cuando salió a la calle, el frío aire de noviembre la golpeó en la cara como una ola de sobriedad. La Ciudad de México giraba a su alrededor. Autos, personas apresurándose a casa después del trabajo, luces de tiendas y restaurantes. Vida normal, a la que ya no pertenecía. Su teléfono vibró. Un mensaje de Lucas. «¿Dónde estás?» Estaba preocupado. Celeste miró la pantalla, sintiendo cómo la ira se mezclaba con el amor. Ira hacia su hermano, que la había metido en esta situación. Amor que la hizo aceptar la propuesta de Ezra Caney. «Camino a casa», respondió. «Tenemos que hablar». Pero sabía que no le diría la verdad. No podía. Lucas nunca aceptaría. Pensaría que se estaba sacrificando, lo cual era verdad, pero no toda la verdad. Porque una parte de Celeste, esa parte oscura, oculta, de cuya existencia ni siquiera sabía hasta hoy, sentía curiosidad. Quería saber cómo era ser tocada por alguien como Ezra Caney. Quería conocer esas lecciones de las que hablaba con tanta certeza. Tomó el microbús hacia Iztapalapa, donde vivía con Lucas en un pequeño departamento rentado a una abuela que murió hace 2 años, dejándoles solo deudas y recuerdos. Mirando por la ventana empañada las calles que pasaban, Celeste pensaba en la noche de mañana, en la primera lección, en Ezra y su promesa de gentileza. «Comenzaremos despacio», había dicho, y a pesar del miedo, a pesar de toda la absurdidad de la situación, Celeste descubrió que le creía, que quería creerle. Su vida acababa de cambiar de una manera irreversible, y en lo profundo de su interior, bajo todas las capas de miedo y dudas, había algo más: excitación, anticipación, curiosidad por lo que vendría. La primera lección era en 24 horas, y Celeste Maro, la virgen que nunca había sido realmente tocada, descubrió que no podía esperar. La limusina negra se detuvo frente al viejo edificio en Iztapalapa exactamente a las 8 de la noche. Celeste la observaba desde detrás de la cortina, sintiendo cómo su corazón se le subía a la garganta. Durante todo el día había tratado de convencerse de que había sido un sueño, alguna extraña alucinación provocada por el estrés y la desesperación. Pero la limusina era real. El conductor con traje negro que salía del auto era real. Y el acuerdo que había hecho con Ezra Caney era mortalmente real. «¿Vas a salir?», preguntó Lucas desde el sofá donde estaba sentado con su laptop. Su hermano se veía mal: ojeras, piel pálida, manos temblorosas. Los síntomas del hambre de apuestas eran claros para alguien que sabía qué buscar. «Sí, voy a reunirme con una amiga de la escuela de danza», mintió Celeste, alisando con las manos el vestido negro que había elegido después de horas de duda. Era simple, elegante, llegaba hasta las rodillas, con un escote que resaltaba sutilmente sus pechos sin ser vulgar. Llevaba el cabello recogido en un chongo suelto, dejando algunos mechones estratégicamente sueltos para enmarcar su rostro. Joyería mínima, pequeños aretes de perla que recibió de su mamá en su cumpleaños 18. Lucas asintió, ya desinteresado, volviendo a la pantalla de su laptop. Celeste sabía lo que estaba haciendo, navegando foros de apuestas, buscando sistemas que garantizaran ganar. Se le encogió el corazón. Por él hacía esto. Se lo recordaba mientras se ponía los tacones negros, tomaba su bolso pequeño y salía del departamento. El conductor le abrió la puerta de la limusina sin decir palabra. Dentro olía a cuero y perfume caro. En el asiento trasero había una sola rosa roja con una pequeña tarjeta. Celeste la tomó con dedos temblorosos. «Recuerda, puedes retractarte en cualquier momento. EK». Palabras simples, pero con el peso de su promesa. Ezra le había dado una salida. Siempre podía decir que no. Ese conocimiento debería tranquilizarla, pero en cambio solo profundizaba su confusión. ¿Por qué un hombre con su reputación, con su poder, se preocupaba por su consentimiento? La mayoría de la gente en su posición simplemente tomaba lo que quería.
La limusina se deslizó por la Ciudad de México nocturna, pasando las iluminadas calles de Polanco. Celeste trataba de no pensar en lo que iba a suceder, pero su mente no quería cooperar. Imaginaba su toque del día anterior, cálido, seguro, sorprendentemente gentil. Imaginaba su voz susurrando sobre lecciones, sobre placer, sobre todo lo que nunca había experimentado. El auto se detuvo no frente al rascacielos donde estaba la oficina de Ezra, sino frente a un elegante edificio en Polanco. Era un barrio exclusivo, donde cada departamento costaba millones. El conductor la guió a un elevador privado que requería una tarjeta de acceso especial. Cuando las puertas se cerraron, Celeste quedó sola, elevándose con el corazón latiendo fuertemente. El elevador se abrió directamente al penthouse, y Celeste olvidó cómo respirar. El espacio era deslumbrante, abierto, moderno, con pisos de madera oscura y ventanas panorámicas que ofrecían una vista de la Ciudad de México nocturna. Pero no fue la arquitectura lo que captó su atención, fue Ezra. Estaba junto al bar, sirviendo vino en 2 copas. Llevaba pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas enrolladas, revelando antebrazos cubiertos de tatuajes, diseños complicados que parecían historias escritas en tinta. Su cabello estaba ligeramente húmedo, como si recién hubiera tomado una ducha. Cuando se volteó, sus ojos la encontraron inmediatamente, atravesándola con una mirada que hizo que sintiera calor extendiéndose por todo su cuerpo. «Celeste», dijo. Su voz era como terciopelo y whisky. «Te ves hermosa». «Gracias», susurró, sintiendo cómo el rubor cubría sus mejillas. Nadie le había dicho eso de esa manera, como si esa palabra tuviera peso, significado, verdad. Ezra se acercó a ella, entregándole una copa de vino. Sus dedos se tocaron al pasar el vaso, y Celeste sintió una chispa que recorrió su piel como electricidad. «Bordeaux, cosecha 2009», dijo, «uno de mis favoritos, pero si prefieres algo diferente, puedo preparar lo que quieras». «Esto estará bien», respondió tomando un pequeño sorbo. El vino era suave, rico, con notas de frutos oscuros. Nunca antes había bebido algo tan caro. «Estás tensa», observó Ezra, guiándola al gran sofá color crema. «Es natural, pero quiero que sepas que esta noche no se trata de prisas. No soy un monstruo que se abalanza sobre mujeres aterrorizadas. Pasaremos tiempo conversando, conociéndonos, y luego, si estás lista, comenzaremos la primera lección». Se sentaron uno al lado del otro, y Celeste era dolorosamente consciente de su cercanía, el calor de su cuerpo, el aroma de su perfume, la forma en que su rodilla casi tocaba su pierna. «Háblame de ti», pidió Ezra, recostándose cómodamente. «No sobre Lucas, no sobre las deudas, sobre ti». «¿Quién es Celeste Maro más allá del papel de cuidadora e instructora de ballet?». La pregunta la sorprendió. Nadie había preguntado por ella desde hacía tanto tiempo. Siempre era sobre Lucas, sobre las cuentas, sobre sobrevivir. «Yo no lo sé», admitió honestamente. «Siento como si hubiera olvidado quién era antes de la muerte de mis padres. Tenía 18 años, estaba en la mejor forma de mi carrera de ballet. Entré al Ballet Nacional de México como pasante. Era mi sueño desde niña». «¿Qué pasó?», preguntó Ezra, su voz era suave, invitando a las confidencias. «El accidente sucedió una semana antes de mi primera presentación en el Lago de los Cisnes», continuó Celeste, sintiendo cómo viejas heridas se abrían de nuevo. «Mamá y papá volvían de una cena de aniversario. Un conductor ebrio de tráiler chocó contra su auto en el periférico. Murieron en el acto». Tomó un sorbo más profundo de vino, tratando de tragar el nudo en su garganta. Lucas tenía 14 años. Estaba en esa edad difícil. Comenzó a rebelarse en la escuela. No podía dejarlo. «Tuve que renunciar a todo». «Al ballet», completó Ezra. «A todo», corrigió. «A los sueños, a la carrera, a la vida que había planeado. Encontré trabajo como instructora en una pequeña escuela de danza. Alcanzaba para pagar la renta y comida. Nos mantuvimos juntos, Lucas y yo, como pudimos. Pero en algún momento del camino él se perdió. Comenzó a buscar dinero rápido, emociones, algo que llenara el vacío que dejaron nuestros padres. «Y tú nunca buscaste una manera de llenar tu propio vacío», dijo Ezra. No era una pregunta. Celeste lo miró sorprendida por su percepción. «No, no hubo tiempo. No hubo espacio en mi vida para nada más que sobrevivir». Ezra se levantó, dejando su copa en la mesa. Se acercó a la ventana, mirando la ciudad que se extendía ante él. La Ciudad de México brillaba con miles de luces, viva, pulsante, llena de gente viviendo sus vidas. Cuando tenía 22 años,
Mi padre fue asesinado, dijo en voz baja sin voltearse. Era un pequeño comerciante. Trataba de llevar un negocio honesto en un mundo deshonesto. No funcionó. El hombre al que le debía dinero decidió dar un ejemplo a otros. Encontraron su cuerpo en el lago de Texcoco, con un agujero de bala en la cabeza. Celeste se quedó inmóvil, apretando la copa. Ezra nunca hablaba de sí mismo, de su pasado. Ahora entendía de dónde venía la oscuridad en sus ojos. «Lo siento», susurró. «No te disculpes», respondió finalmente volteándose. En sus ojos había tristeza, pero también algo duro, inquebrantable. Eso me enseñó la lección más importante de la vida. El mundo no es amable, no es justo, es brutal e implacable. Y la única forma de sobrevivir es volverse más brutal, más implacable que aquellos que quieren destruirte. Por eso haces lo que haces, entendió Celeste. Por eso construyo un imperio que me protege a mí y a mi gente, la corrigió. Casinos, clubes, inversiones, algunos legales, algunos menos, pero todos sirven al mismo propósito: poder, seguridad, control. Volvió hacia ella, sentándose más cerca que antes. Su muslo ahora tocaba su pierna. Pero eso no significa que sea un monstruo. Tengo principios. No lastimo a los inocentes. No tomo lo que no se me ofrece voluntariamente. Y siempre, siempre cumplo mi palabra. Celeste le creía. Era una locura, pero le creía. Lo veía en sus ojos. Honor, incluso si era el honor de un ladrón. «Háblame de tus tatuajes», pidió, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. Tal vez era el vino, tal vez era la necesidad de cambiar de tema, o tal vez simplemente quería conocerlo. Ezra sonrió, la primera sonrisa genuina y cálida de esa noche. Cada uno cuenta una historia. Enrolló su manga más arriba, revelando el intrincado diseño de una serpiente enrollada en su antebrazo. Este lo conseguí cuando tenía 18 años. La serpiente es un símbolo de transformación, de mudar la piel vieja, de renacer. Me recuerda que puedo convertirme en quien quiera ser. Sus dedos se deslizaron al tatuaje en su muñeca, fechas escritas en números romanos. «Este es el día de la muerte de mi padre. Lo llevo para nunca olvidar de dónde vengo». «¿Y este?», preguntó Celeste, señalando el tatuaje en su cuello. «Una rama de roble con hojas. Símbolo de fuerza y resistencia», respondió. «Los robles sobreviven tormentas que destruyen otros árboles, como yo». Celeste no pensó cuando extendió la mano para tocar el tatuaje. Sus dedos rozaron su piel, cálida y suave, sintiendo el pulso latiendo bajo la superficie. Ezra se quedó inmóvil. Su respiración se volvió más superficial y en sus ojos se encendió algo caliente, intenso. «Celeste», susurró. Su voz era ronca. «Si sigues tocándome, no podré mantener mi promesa de ir despacio. Debería alejarse. Debería detener esto antes de que fuera demasiado lejos», pero en cambio, sus dedos se deslizaron hacia abajo por la línea de su mandíbula, sintiendo la barba bajo las yemas. Algo en ella se despertó, algo primordial, hambriento, largo tiempo reprimido. «Tal vez no quiero que vayas despacio», susurró, sorprendiéndose a sí misma con su valentía. Ezra atrapó su muñeca, no dolorosamente, pero firmemente, deteniendo su mano en su rostro. «No digas eso si realmente no lo piensas. Esto no es un juego, Celeste. Cuando realmente comience, no podré detenerme tan fácilmente. Quiero esto», dijo, más fuerte ahora, más segura. «Quiero la primera lección. Enséñame cómo besar, Ezra. Realmente besar». Algo en sus ojos se rompió. La última barrera de control. En un movimiento fluido la atrajo hacia él, de modo que ahora estaba sentada a horcajadas en su regazo. Su vestido subió alto en sus muslos. Sus manos se posaron en sus caderas, sosteniéndola con firmeza, mientras sus ojos recorrían su rostro, como memorizándola. «Primera regla de besar», dijo en voz baja, sus pulgares acariciando sus costados a través del material del vestido. «Es la anticipación, esperar, construir tensión hasta el momento en que piensas que no puedes soportarlo ni un momento más». Su rostro estaba tan cerca que Celeste sentía su aliento en sus labios, pero no la besaba, todavía no. En cambio, una de sus manos se deslizó hacia arriba, por su espalda, cuello, enredándose en su cabello. Lentamente, suavemente, aflojó su chongo hasta que el cabello cayó sobre sus hombros en una ola oscura. «Hermosa», susurró, pasando los dedos por su cabello. «Tan hermosa». Su otra mano se deslizó por su brazo, codo, muñeca, hasta su mano. Entrelazó sus dedos, levantando su mano a sus labios. Besó sus nudillos,
uno por uno, lentamente, tiernamente. Sus labios eran cálidos y suaves. Celeste temblaba. Cada nervio en su cuerpo estaba electrificado. Nunca había imaginado que el simple beso de una mano pudiera ser tan intenso, tan erótico. Segunda regla, continuó Ezra, sus labios deslizándose por el interior de su muñeca, donde la piel era más delgada, más sensible, es el descubrimiento. Cada cuerpo es diferente. Cada mujer reacciona diferente. Debo aprender qué te da placer. Sus labios se deslizaron más arriba, por el interior de su antebrazo, codo, hasta la delicada piel de la parte interna del brazo. Celeste suspiró. Su cabeza cayó hacia atrás, dándole mejor acceso. Sentía cómo algo se construía en su interior. Calor, pulsante e intenso, concentrado entre sus muslos. Ezra gimió sin reconocer su propia voz, ronca y necesitada. Tercera regla, susurró contra su piel, y las vibraciones de su voz pasaron por ella como una ola. Es escuchar. Tu cuerpo me dice lo que te gusta, la forma en que tiemblas cuando te beso aquí. Sus labios encontraron un punto justo debajo de su oreja, succionando suavemente. La forma en que suspiras cuando hago esto. Celeste estaba perdida, ahogándose en sensaciones. Sus manos se encontraron en su cabello, sosteniéndolo cerca, temiendo que se detuviera si lo soltaba. Y la cuarta regla, continuó Ezra, sus labios deslizándose por su mandíbula, mejilla, deteniéndose tan cerca de sus labios que casi se tocaban, es el control. Un beso no es un ataque, es un baile, dar y recibir, guiar y seguir. Finalmente, cuando Celeste pensó que enloquecería de expectación, sus labios tocaron los de ella, suavemente al principio, apenas rozando, probando, saboreando. Sus labios eran cálidos, suaves, increíblemente tiernos. La besó una vez, 2 veces, besos cortos que la dejaban hambrienta de más. «Ábrete para mí», susurró contra sus labios. Celeste obedeció, abriendo la boca, y entonces Ezra realmente la besó. Su lengua se deslizó por su labio inferior, se introdujo en su boca, encontrándose con su lengua en una danza que era a la vez suave y apasionada. Sabía a vino y algo más oscuro, peligroso, adictivo. Celeste devolvió el beso tímidamente al principio, pero Ezra la guiaba, le mostraba el ritmo, la forma en que las lenguas podían entrelazarse, cómo los dientes podían morder suavemente, cómo los alientos podían mezclarse. Esto no era nada como ese beso torpe en el baile escolar. Esto era trascendente. Sus manos se deslizaron por su cuerpo, una sosteniendo la parte posterior de su cabeza, dedos enredados en su cabello, mientras la otra acariciaba su espalda, caderas, muslo. En ningún lugar inapropiado todavía no, pero cada toque encendía fuego bajo su piel. Se besaron hasta que Celeste perdió la noción del tiempo. Podría haber sido 1 minuto o 1 hora. Solo existía Ezra, su boca, sus manos, su cuerpo debajo de ella, duro y cálido. Cuando finalmente se apartó de ella, ambos respiraban pesadamente. Los labios de Celeste estaban hinchados, su cabello despeinado, mejillas sonrojadas. Ezra no se veía mejor. Su cabello estaba revuelto donde ella lo había agarrado, camisa arrugada, ojos oscuros con deseo. Eso, dijo, su pulgar acariciando su labio inferior, fue un beso real. Celeste solo pudo asentir, todavía aturdida, todavía ahogándose en sensaciones. 100,000 pesos acaban de desaparecer de la deuda de tu hermano, continuó Ezra. Su voz era un poco más controlada ahora, aunque todavía ronca. Quedan 300,000, dinero, la deuda. Por un momento Celeste se había olvidado completamente. Esto era sobre salvar a Lucas, pero recostada en los brazos de Ezra, todavía sintiendo el sabor de sus besos, era difícil fingir que era solo una transacción. ¿Cuándo será la segunda lección?, preguntó en voz baja. Ezra sonrió, esa sonrisa depredadora y prometedora. Chica codiciosa. Pensé que la primera lección te asustaría. No, susurró y era la verdad. Quiero más. Sus ojos brillaron con triunfo. En 1 semana. Te daré tiempo para procesar lo que experimentaste esta noche, para pensar si realmente quieres continuar, porque la segunda lección, Celeste, irá mucho más allá de solo besos. Un escalofrío recorrió su cuerpo, una combinación de miedo y excitación. ¿Cuánto más allá? Lo descubrirás, dijo ayudándola a levantarse de su regazo. Sus piernas eran débiles, inseguras, pero prometo que será increíblemente placentero, para ambos. La acompañó al elevador, su mano descansando en la parte baja de su espalda, posesivamente,
protectoramente. Antes de que las puertas del elevador se cerraran, la besó una vez más, fuerte, profundo, dejándola sin aliento. «Te veo en una semana, Celeste», dijo, «y hasta entonces piensa en mí, porque yo pensaré en ti, cada día, cada noche». Las puertas del elevador se cerraron y Celeste quedó sola, bajando a la planta baja con piernas temblorosas y una tormenta en su corazón. Sus labios todavía pulsaban de sus besos, su cuerpo todavía recordaba el toque de sus manos. Cuando la limusina la llevaba de vuelta a Iztapalapa, Celeste sabía dos cosas con absoluta certeza. Primero, acababa de cruzar una línea que no se puede descruzar. Había entrado en el mundo de Ezra Caney y nada volvería a ser igual. Y segundo, ella lo quería. Quería la segunda lección, la tercera, la cuarta. Quería todo lo que él había prometido darle. Tal vez era una locura, pero por primera vez en 6 años, Celeste Maro se sentía viva, y esa sensación era demasiado fuerte, demasiado intensa para ignorarla. Una semana. Tenía una semana antes de que todo cambiara para siempre. La semana se alargó como una eternidad. Celeste no podía dejar de pensar en Ezra, en sus besos, en sus manos, en las promesas ocultas en sus ojos oscuros. Cada noche se despertaba con el corazón latiendo como loco, su cuerpo recordaba las sensaciones que había experimentado en sus brazos. Hubo momentos durante las clases de ballet cuando olvidaba lo que estaba diciendo. Su mente volvía al penthouse, a la forma en que Ezra la miraba, como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Lucas notó su distracción. «¿Estás bien?», preguntó una noche, cuando Celeste olvidó por tercera vez la pasta que se estaba cocinando en la estufa. «Sí, solo cansada», mintió, vaciando el agua de la olla desbordada. No podía decirle la verdad, que su deuda se había reducido en 100,000 pesos, pero a un precio que nunca aceptaría. Que su hermana, que siempre había sido responsable y predecible, ahora contaba los días para otro encuentro con un hombre peligroso. El mensaje llegó el viernes por la mañana, breve, conciso, de un número desconocido. «Mañana, 9 de la noche, vístete cómodamente, nada debajo, E.K.». Celeste leyó el mensaje 5 veces, sintiendo cómo el rubor se extendía por su rostro. Nada debajo. El significado era cristalino. La segunda lección sería mucho más íntima que la primera. Debería estar aterrorizada. En cambio, su cuerpo reaccionaba con calor, una anticipación pulsante que se concentraba entre sus muslos. El sábado llegó demasiado rápido y al mismo tiempo demasiado lento. Celeste pasó horas frente al espejo, tratando de elegir qué ponerse. Finalmente decidió un simple vestido beige de material suave, que fluía sobre su cuerpo suelto, pero al mismo tiempo resaltaba sus formas. Como Ezra había pedido, no se puso ropa interior, ni sostén, ni calzones. Se sentía desnuda y vulnerablemente íntima, caminando hacia el elevador del viejo edificio. Lucas estaba en casa de un amigo para una noche de videojuegos, así que Celeste no tuvo que explicar a dónde iba. La limusina esperaba como siempre, y el conductor la saludó con un asentimiento sin palabras. Esta vez no había rosa, solo una tarjeta. «Confía en mí». Su corazón latía como loco cuando el elevador la llevaba al penthouse. Las puertas se abrieron y esta vez no lo encontró en el bar, sino parado en medio de la sala. Llevaba jeans oscuros y una playera negra que se ajustaba a su torso musculoso. Su cabello estaba ligeramente desordenado, como si se hubiera pasado los dedos por él en anticipación. Se veía más joven así, menos formal, pero no menos peligroso. «Celeste», dijo, su voz era más baja de lo usual. «¿Viniste?» «Por supuesto», respondió entrando. Las puertas del elevador se cerraron detrás de ella con un clic suave, cortándola del resto del mundo. «Lo prometí». Ezra se acercó a ella lentamente, como un depredador acercándose a su presa. Sus ojos se deslizaron por su cuerpo, evaluando, apreciando. Se detuvo justo frente a ella, tan cerca que sentía el calor irradiando de su cuerpo. «¿Hiciste lo que te pedí?», preguntó en voz baja. Celeste asintió con la cabeza, sin confiar en su voz. «Muéstrame». Sus ojos se abrieron como platos. «¿Qué?». «Quiero ver», dijo Ezra, su dedo tocando su hombro, deslizándose por el borde del vestido. «Quiero estar seguro de que obedeciste. Levanta tu vestido, Celeste. Déjame ver que estás desnuda debajo, como te pedí». El rubor cubrió no solo su rostro, sino que se extendió por su cuello, escote. Sus manos temblaban cuando alcanzó el borde del vestido, levantando lentamente el material, más arriba, hasta revelar sus muslos, caderas, todo. No llevaba nada puesto,
completamente desnuda bajo la delgada tela. Ezra tomó una respiración profunda y aguda. Su mandíbula se apretó y en sus ojos se encendió algo primordial, hambriento. «Hermosa», susurró, su mano deslizándose por su muslo, ligeramente apenas tocando. «Tan jodidamente hermosa». Celeste dejó caer el vestido, que cayó de nuevo en su lugar, pero el daño ya estaba hecho. Él sabía ahora, sabía cuán indefensa era, cuánto confiaba en él. La segunda lección, comenzó Ezra, su mano todavía descansando en su cadera a través del material del vestido, será sobre el descubrimiento, sobre conocer cada zona sensible de tu cuerpo, sobre aprender qué te da placer. Su boca se acercó a su oído. «Voy a tocarte, Celeste. En todas partes te haré retorcerte y suplicar, y cuando pienses que no puedes soportar más, te daré aún más». Sus palabras enviaron olas de calor a través de su cuerpo. Las rodillas de Celeste se debilitaron, pero Ezra la sostuvo, guiándola al dormitorio que no había visto durante la primera visita. La habitación estaba oscura, iluminada solo por velas dispuestas en las cómodas y alféizares. Una enorme cama dominaba el espacio, cubierta con sábanas oscuras de seda. Había algo primordialmente erótico en esa habitación. El aroma de velas de vainilla, la luz suave arrojando sombras en las paredes, la anticipación flotando en el aire. Ezra la guió a la cama, volteándola hacia él. Sus dedos encontraron el cierre en la parte posterior de su vestido, abriéndolo lentamente. El material se deslizó de sus hombros, revelando su cuerpo gradualmente. Primero los hombros, luego los pechos, abdomen, caderas, hasta que el vestido cayó al suelo en un charco beige. Celeste estaba parada frente a él completamente desnuda, sintiendo cómo el aire frío rozaba su piel. Instintivamente trató de cubrirse con las manos, pero Ezra atrapó sus muñecas, suave pero firmemente, apartándolas a los lados. «No», dijo en voz baja, «no te escondas de mí. Eres hermosa, Celeste, cada parte de ti». Sus ojos se deslizaron por su cuerpo con una intensidad que la hizo sentir más desnuda que nunca. Estas curvas, su mano se deslizó por su cadera, esta piel como terciopelo, estos pechos. No terminó. En cambio, sus manos se deslizaron hacia arriba, abarcando sus pechos. Eran grandes, siempre habían sido fuente de su incomodidad, pero la forma en que Ezra los miraba, los tocaba, la hizo sentir hermosa. Sus pulgares rozaron sus pezones y Celeste se estremeció, sintiendo cómo algo agudo y placentero la atravesaba. «Sensibles», notó haciéndolo de nuevo. Celeste gimió, su cabeza cayó hacia atrás. «Muy sensibles, eso es bueno. Podré darte placer solo tocándote aquí». Su boca reemplazó sus pulgares, tomando un pezón en su boca, chupando, lamiendo, mordiendo suavemente. Celeste gritó. Sus manos se enredaron en su cabello, sosteniéndolo cerca. Sentía cómo su cuerpo reaccionaba, cómo la humedad se acumulaba entre sus muslos, cómo cada nervio estaba electrificado. «Ezra, por favor», susurró sin saber qué estaba pidiendo. «¿Más? ¿Menos? ¿Todo?» «La cama», ordenó apartándose de ella. «Acuéstate boca arriba, brazos sobre tu cabeza». Celeste obedeció, temblando mientras se recostaba en las sábanas de seda. Eran frías contra su piel acalorada. Levantó los brazos sobre su cabeza como ordenó, sintiéndose indefensamente expuesta, cada parte de su cuerpo visible para sus ojos hambrientos. Ezra se paró junto a la cama, mirándola con tal intensidad que Celeste se sentía quemada. Lentamente se quitó su playera, revelando un torso cubierto de tatuajes, más de los que había visto antes. Estaban por todas partes, contando historias en tinta sobre su pecho musculoso, abdomen, costados. Era hermoso de una manera oscura y peligrosa. «No te muevas», dijo subiendo a la cama. Se arrodilló entre sus piernas, sus manos descansando en sus tobillos. «Voy a mapearte, Celeste, cada centímetro, y aprender dónde tu cuerpo canta para mí». Su boca tocó el interior de su tobillo, besando lentamente hacia arriba por su pantorrilla. Cada beso era deliberado, encendiendo. Para cuando llegó al interior de su rodilla, Celeste temblaba. Su respiración era superficial y rápida. «Aquí», susurró, su lengua trazando patrones en la piel sensible detrás de su rodilla. «¿Te gusta aquí?» Se movió más arriba, su boca haciendo un camino lento y tortuoso por su muslo. Celeste sabía a dónde se dirigía, y una parte de ella estaba aterrada, pero la mayor parte no podía esperar. Su aliento estaba ahora cálido en su lugar más íntimo, el lugar que nadie había tocado nunca, visto, probado. «Estás mojada para mí», notó Ezra, sus dedos separándola suavemente. «Ya tan mojada
y apenas te he tocado. Tu cuerpo sabe lo que quiere, incluso si tu mente todavía está insegura. Su lengua se deslizó por ella en un largo y lento movimiento, y Celeste gritó. Sus caderas se levantaron de la cama. No había nada con que pudiera comparar esta sensación. El calor húmedo de su boca, la precisión de su lengua, la forma en que encontró ese pequeño haz de nervios que explotó en placer bajo su atención. Ezra lloró, sus manos agarrando las sábanas, su cuerpo arqueándose. No puedo, es demasiado. Puedes, dijo contra su piel, las vibraciones de su voz agregando otra capa de sensación. Me darás esto, Celeste. Me darás tu primer orgasmo. Quiero sentir cómo te deshaces en mi lengua. Su dedo se unió a su boca, deslizándose suavemente dentro de ella, estirándola. Hubo una ligera resistencia. Estaba tan apretada, tan intacta, pero su cuerpo lo aceptó, húmedo y caliente. Agregó un segundo dedo, bombeando lentamente. Mientras su lengua continuaba su atención incesante en su clítoris, Celeste sentía cómo algo se construía en su interior, algo grande y aterrador, como una ola creciendo más y más alto. Su cuerpo ya no era suyo, pertenecía a él, a lo que estaba haciendo, al placer que forzaba de cada nervio. «Déjate ir», ordenó Ezra, sus dedos curvándose dentro, golpeando un lugar que la hizo ver estrellas. «Ven para mí, Celeste». Ahora, no era una sugerencia, era una orden, y su cuerpo obedeció. El orgasmo la golpeó como un tsunami, estrellándose a través de cada parte de ella. Gritó, su cuerpo arqueándose, temblando, completamente fuera de su control. Olas de placer la golpearon una tras otra, interminables, implacables, más intensas que cualquier cosa que pudiera imaginar. Ezra la guió a través de ello, su boca y dedos sin detenerse, hasta que la última ola cedió y Celeste yacía en la cama, jadeando, temblando, completamente exhausta. «Hermosa», susurró, besando el interior de su muslo, su abdomen, hasta llegar a su boca. La besó profundamente y Celeste pudo probarse a sí misma en sus labios, algo íntimo y extrañamente erótico. «¿Viste cuán hermosa te desmoronaste? ¿Cuán increíblemente reaccionó tu cuerpo?» Celeste solo pudo asentir, todavía sin poder encontrar palabras. Su cuerpo todavía pulsaba, temblores finales de placer. «Y esa fue solo la primera parte de la segunda lección», dijo Ezra sonriendo con esa sonrisa depredadora. «Estamos lejos de terminar». Su mano se deslizó hacia abajo, encontrando nuevamente su clítoris, y Celeste se estremeció, hipersensible después del orgasmo. «No puedo, todavía no». «Puedes», le aseguró. «Te enseñaré que tu cuerpo es capaz de mucho más que un orgasmo. Antes de que termine esta noche, te haré venir para mí al menos 3 veces». Los ojos de Celeste se abrieron. «¿3? Al menos», corrigió, sus dedos comenzando círculos lentos y gentiles. «Posiblemente 4, 5 si eres particularmente receptiva, y a juzgar por cómo acabas de reaccionar, eres muy receptiva». Durante la siguiente hora, Ezra mapeó cada centímetro de su cuerpo. Descubrió que la piel detrás de sus orejas era increíblemente sensible, que besar a lo largo de la línea de sus costillas la hacía suspirar, que cuando chupaba el lugar donde su cuello se encontraba con su hombro, sus caderas se levantaban buscando fricción. Le enseñó que su cuerpo era un instrumento que podía tocar, sacando música de él en forma de sus gemidos, gritos, llantos desesperados por más. El segundo orgasmo vino con sus dedos dentro de ella y su pulgar en su clítoris, mientras su boca estaba ocupada en su pecho. El tercero fue solo de los dedos, curvándose en ese punto mágico dentro, mientras le susurraba oscuras promesas sobre todo lo que le haría durante la tercera y cuarta lección. Para cuando finalmente se detuvo, Celeste era un enredo suave de extremidades. Su mente estaba neblinosa de placer, cada músculo relajado. Ezra la atrajo hacia su pecho, su cabeza descansando en los tatuajes que adornaban su corazón. Podía escuchar sus latidos, fuertes, constantes, fundamentales. «Quédate», dijo en voz baja, «quédate conmigo esta noche». «No puedo», susurró Celeste, aunque cada parte de ella quería. «Lucas se preocupará». «Envíale un mensaje», sugirió Ezra. «Dile que estás con una amiga. Necesito tenerte esta noche en mis brazos, Celeste. Todavía no estoy listo para dejarte ir». Había algo en su voz, algo vulnerable, casi herido, que la hizo aceptar. Alcanzó su teléfono en el suelo, donde se había caído de su bolso, y escribió a Lucas que se quedaba con Magda, su amiga de la escuela de danza.
No se sintió culpable de mentirle a su hermano. Ya había cruzado tantas líneas, que era una más. Bien, dijo Ezra besando la parte superior de su cabeza. Duerme ahora. Estaré aquí cuando despiertes. Pero Celeste no podía dormir. Todavía no. Había una pregunta quemando en su mente desde hace una semana. Una pregunta que tenía que hacer. «Ezra», susurró en la oscuridad. «¿Sí? ¿Por qué haces esto? Quiero decir, podrías tener a cualquier mujer que quisieras. ¿Por qué hacer este tipo de acuerdo conmigo? ¿Por qué te importa mi placer? ¿Mi consentimiento?» Por un largo momento estuvo en silencio y Celeste comenzó a preguntarse si respondería. Luego sintió cómo tomaba una respiración profunda, su pecho elevándose bajo su mejilla. Cuando tenía 23 años, comenzó en voz baja. «Me enamoré. Había una chica, Natalia, venía de una buena familia, trabajaba como voluntaria en un refugio, tratando de cambiar el mundo un perro sin hogar a la vez. Ya estaba en el negocio entonces, construyendo mi imperio, haciendo cosas de las que no estoy orgulloso, pero ella veía algo bueno en mí, algo digno de salvar». Se detuvo, sus dedos peinando el cabello de Celeste en un ritmo calmante. «Uno de mis enemigos se enteró de ella, un hombre al que estaba bloqueando la expansión de sus casinos. La secuestró, trató de usarla contra mí. Para cuando mis hombres la encontraron, su voz se quebró. La habían lastimado, Celeste, de maneras que una mujer nunca debería experimentar. La rompieron, física y psicológicamente». Celeste sentía cómo las lágrimas le quemaban los ojos. Lo abrazó más fuerte, dándole consuelo silencioso. «La saqué de ese lugar, maté a cada hombre que la lastimó», continuó Ezra, su voz ahora fría, mortal. «Pero no pude salvarla de los recuerdos. No podía soportar ser tocada después de eso. Incluso mi toque, el toque del hombre que la amaba, era tortura para ella. Me dejó 3 meses después. Lo último que escuché fue que se mudó a Guadalajara, tratando de construir una nueva vida. Lo siento», susurró Celeste. «No te disculpes», dijo besando su frente. «Eso me enseñó la lección más importante. El poder sin consentimiento es violación. El placer dado sin consentimiento no tiene valor. Desde ese día juré que nunca tomaría a una mujer que no viniera a mí voluntariamente, que siempre me aseguraría de que su placer fuera igual o mayor que el mío. Esta es mi penitencia, Celeste, mi forma de mantener ese pequeño pedazo de humanidad en un mundo que a menudo es inhumano». Celeste levantó la cabeza, mirándolo en la suave luz de las velas. Sus ojos estaban oscuros, llenos de viejas cicatrices y profunda soledad. «No eres un monstruo», dijo firmemente. «Un monstruo no se preocuparía por el consentimiento, no se preocuparía por el placer, no me contaría su historia mostrando su vulnerabilidad. Tal vez», dijo su pulgar acariciando su mejilla, «o tal vez soy un monstruo tratando de aprender a ser humano, y tú, Celeste, me estás enseñando». Se besaron lentamente esta vez, gentilmente, sin la urgencia caliente de antes. Era el beso de 2 personas comenzando a entenderse, a verse más allá de los límites que habían establecido entre ellos. Cuando finalmente se durmieron, entrelazados juntos, Celeste sabía que todo había cambiado. Ya no se trataba solo de la deuda, ya no se trataba solo de lecciones. Algo real se estaba desarrollando entre ellos, algo peligroso y hermoso al mismo tiempo. Y 100,000 pesos acababan de desaparecer de la deuda de Lucas, dejando 200,000. 2 lecciones hasta el final, 2 pasos más cerca de algo que era mucho más peligroso que cualquier deuda. Un sentimiento comenzando a brotar en su corazón por el hombre que debería ser su enemigo, pero se estaba convirtiendo en mucho más. La tercera lección tuvo lugar 2 semanas después, pero el mundo de Celeste ya había cambiado completamente. Ezra no desapareció después de su noche juntos. En cambio, comenzó a aparecer en su vida de una manera que era a la vez emocionante y aterradora. Flores entregadas en la escuela de danza, con tarjetas escritas con su letra, mensajes en medio de la noche, preguntando si dormía, si pensaba en él tan intensamente como él pensaba en ella. Almuerzo entregado a su departamento el domingo por la tarde, cuando sabía que estaría sola. Lucas notó los cambios en ella. «¿Estás saliendo con alguien?», dijo una noche, no como pregunta, sino como afirmación. Celeste se congeló mientras lavaba los platos. «¿Cómo lo sabes?». «Sonríes», respondió su hermano, apoyándose en la barra de la cocina. «No te había visto sonreír así desde... no recuerdo cuándo. Y constantemente revisas tu teléfono. Y recibes flores». Dudó. «¿Es serio?».
Celeste no sabía cómo responder. ¿Cómo podía explicar que estaba saliendo con el hombre al que Lucas le debía 400,000 pesos, que estaba pagando esa deuda de la manera más íntima posible, que en algún punto del camino había comenzado a sentir algo real por el hombre que solo debería ser un medio para un fin? No lo sé todavía, dijo finalmente, lo cual era verdad, pero me hace sentir feliz. ¿No es eso suficiente? Lucas la estudió por un largo momento. Luego asintió. Sí, es suficiente. Te mereces ser feliz, Celeste. Siempre me pusiste primero. Es hora de que pienses en ti misma, si tan solo supiera. Celeste abrazó a su hermano, sintiendo el peso de sus secretos, pero no podía decirle. Todavía no, tal vez nunca. La invitación a la tercera lección llegó el miércoles. Esta vez no fue un mensaje sino una llamada. La voz de Ezra sonó a través de la línea profunda y rica. Viernes, dijo sin preámbulos, pero esta vez no enviará una limusina. Te enviaré una dirección. Quiero que vengas sola. ¿A dónde?, preguntó Celeste, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Lo verás, respondió. Había una nota de diversión en su voz. Y Celeste, usa algo elegante, algo en lo que te sientas hermosa, porque lo eres, más hermosa que cualquier cosa que haya visto. Colgó antes de que pudiera responder, dejándola con el corazón latiendo y 1000 preguntas. La dirección que envió estaba en el centro histórico, en un barrio lleno de edificios históricos y calles empedradas. Celeste encontró el lugar el viernes por la noche, un restaurante exclusivo que solo conocía de nombre. Era uno de los más caros de la Ciudad de México, un lugar donde comían políticos, empresarios y celebridades. Estaba vestida con un vestido color vino que había comprado especialmente para esta ocasión, gastando más dinero del que debería. El vestido abrazaba sus curvas perfectamente, con un escote que mostraba la cantidad justa de sus pechos y una abertura que llegaba hasta la mitad del muslo. Llevaba el cabello suelto en ondas sobre sus hombros, maquillaje sutil pero seductor. Ezra la esperaba en una mesa en un comedor privado en el segundo piso. Llevaba un traje oscuro que parecía costar una fortuna, camisa blanca desabrochada en el cuello, mostrando la parte superior de sus tatuajes. Su cabello estaba peinado hacia atrás, acentuando las fuertes características de su rostro. Se veía como lo que era, un hombre peligroso de poder, que podía tener todo lo que quisiera. Celeste, dijo, levantándose cuando la vio. Sus ojos se deslizaron sobre ella con clara apreciación. Estás deslumbrante. Tú también te ves bien, respondió, permitiéndole sacar la silla para ella. Sus dedos rozaron sus hombros desnudos cuando la ayudó a sentarse, y ese simple toque envió chispas por su piel. La cena fue refinada, mariscos, vino más viejo que Celeste, postres que eran obras de arte. Pero Celeste apenas probó la comida. Estaba demasiado consciente de Ezra sentado frente a ella, la forma en que la miraba, cómo su pie encontró el de ella bajo la mesa, acariciando su pantorrilla a través de sus medias. Esta lección, dijo en un momento dado, su voz era baja, íntima a pesar de los meseros circulando en la distancia, será diferente a las dos anteriores. ¿Cómo?, preguntó Celeste tomando un sorbo de vino para ocultar el temblor en su voz. Las lecciones anteriores fueron sobre tu placer, explicó Ezra, su dedo trazando un círculo en el mantel blanco. Te enseñé cómo reacciona tu cuerpo, cómo puedes sentir, pero la tercera lección será sobre mi participación, sobre cómo tu cuerpo puede dar placer, no solo recibirlo. Celeste sintió cómo el rubor se extendía por su rostro. Entendía lo que estaba sugiriendo, pero todavía no tendremos sexo completo, terminó por ella. Eso está reservado para la cuarta lección, pero hay muchas formas de dar y recibir placer, y voy a enseñarte algunas de ellas esta noche. Después de la cena, la llevó no de vuelta a su penthouse, sino a un hotel de lujo cerca. Tenía una suite allí, por supuesto que la tenía, en el piso superior con vista al zócalo iluminado. La habitación era deslumbrante, pero Celeste no podía concentrarse en ella. Solo podía concentrarse en Ezra, en la forma en que cerró la puerta detrás de ellos, cortándolos del mundo. Ven aquí, dijo guiándola a la ventana. La Ciudad de México se extendía ante ellos. Millones de luces en la oscuridad. Mira esta ciudad, todas esas vidas, todas esas historias. Y estamos aquí, juntos, creando la nuestra. Se paró detrás de ella, su cuerpo cálido contra su espalda. Sus manos descansaron en sus hombros, deslizándose lentamente por sus brazos, cintura, caderas. Cada toque era deliberado, encendiendo. Esta noche,
susurró en su oído, te enseñaré el arte de tocar, cómo tus manos pueden hacer que un hombre olvide su propio nombre, cómo tu boca puede dar placer tan intenso como el que te di. La volteó para que quedara frente a él, luego la besó profundamente, apasionadamente. Su lengua encontró la de ella, sus alientos mezclándose, corazones latiendo en sincronía. Cuando se apartó, ambos respiraban pesadamente. Desvísteme, ordenó en voz baja. Lentamente. Conoce cada parte de mí, como yo conocí cada parte de ti. Las manos de Celeste temblaban cuando alcanzó su corbata, aflojándola lentamente. Se deslizó entre sus dedos como seda. Luego los botones de su camisa, uno por uno, revelando la extensión de su pecho cubierto de tatuajes. Deslizó sus manos por su piel, sintiendo el calor, los músculos fuertes debajo, el latido rápido de su corazón. No te apresures, dijo aunque veía la tensión en su mandíbula, el control que necesitaba para dejarla liderar. Conóceme. Deslizó la camisa de sus hombros, revelando más tatuajes, un dragón enrollándose en su brazo izquierdo, fechas en sus costillas, palabras en un idioma que no reconocía, tatuadas sobre su corazón. ¿Qué significa esto?, preguntó, tocando las palabras. Es latín, respondió. Memento mori, recuerda la muerte, un recordatorio de que la vida es frágil, que cada momento cuenta. Celeste besó el tatuaje, sus labios suaves contra su piel, sintiendo cómo se estremeció bajo su toque. Esto le daba poder, saber que podía afectarlo de la misma manera que él la afectaba. Sus manos se deslizaron a su cinturón, desabrochando el botón y el cierre de sus pantalones. Se deslizaron hacia abajo, revelando boxers oscuros que ocultaban poco. Podía ver su contorno, grande y duro, y sintió tanto excitación como nerviosismo. «Tócame», susurró Ezra. Su voz estaba tensa. «A través de la tela primero. Acostúmbrate a la sensación». Celeste deslizó su mano sobre él, sintiendo cuán duro estaba, cómo pulsaba bajo su toque. Ezra suspiró profundamente. Sus ojos se cerraron, su cabeza cayó hacia atrás. La vista de él así, perdiendo el control entregado a su toque, era lo más erótico que había visto. «Ahora quita la barrera», ordenó. Bajó sus boxers, y entonces él estaba frente a ella completamente desnudo. Era hermoso de una manera primordial, todas líneas y ángulos masculinos, cubierto de arte que contaba la historia de su vida. Pero no fue su cuerpo lo que captó su atención, fue la forma en que la miraba, con deseo, sí, pero también con algo más profundo, ternura, confianza. La guió a la cama, acostándose, mientras ella permanecía de pie junto a él, todavía completamente vestida con su vestido color vino. «Ven aquí», dijo, extendiendo la mano. «Arrodíllate a mi lado». Celeste obedeció. Su corazón latía como loco. Ezra tomó su mano colocándola en su pecho. «Tócame donde quieras», dijo. «Conoce mi cuerpo. No hay prisa. Tenemos toda la noche». Durante la siguiente hora, Celeste lo exploró. Sus manos se deslizaron por su pecho, abdomen, brazos, muslos, aprendiendo la topografía de su cuerpo. Descubrió que era sensible a lo largo de sus costillas, que cuando besaba su cuello, su respiración se volvía irregular, que cuando su cabello rozaba su piel, temblaba. Finalmente, guiada por sus suaves instrucciones, le enseñó cómo tocarlo de la manera más íntima, cómo tomarlo en su mano, el ritmo que le gustaba, la presión que hacía que sus músculos se tensaran y su respiración se volviera pesada. Le enseñó cómo usar su boca, aunque fue extremadamente gentil, nunca empujándola más allá de lo que se sentía cómoda. «Eres natural», susurró, sus dedos enredados en su cabello. «Increíblemente natural». Cuando finalmente se permitió llegar, gritó su nombre, su cuerpo arqueándose, cada músculo tenso. Celeste sintió una extraña sensación de triunfo, saber que le había dado la misma sensación de placer intenso que él le había dado. Después, yacieron juntos, su vestido finalmente removido, sus cuerpos desnudos entrelazados. Ezra acariciaba su cabello, besaba su frente, hombro, cada lugar que podía alcanzar. 100.000 más, dijo finalmente en voz baja. «Quedan 100.000, una última lección». Celeste sintió algo apretándose en su pecho. La última lección significaba el final, el fin de lo que había entre ellos. A menos que... «¿Qué pasará después de la cuarta lección?», preguntó en voz baja. «Cuando la deuda esté pagada. ¿Qué será de nosotros?». Ezra estuvo en silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era diferente, menos segura, más vulnerable. «Eso depende de ti», dijo.
Nuestro acuerdo habrá terminado. Serás libre de irte, volver a tu vida. Dudo. O puedes quedarte. No por la deuda, no por las lecciones, sino porque quieres. Porque esto entre nosotros se ha convertido en algo real. Celeste levantó la cabeza mirándolo. ¿Y tú? ¿Qué quieres? Sus ojos encontraron los de ella, y lo que vio en ellos le quitó el aliento. No había depredador, traficante, hombre peligroso. Solo había un hombre, abierto, vulnerable, con esperanza y miedo bailando en su mirada. Te quiero a ti, dijo directamente. No por una noche, no por una semana. Te quiero en mi vida, Celeste. En mi cama, en mi casa, a mi lado. Quiero conocer cada parte de ti. No solo tu cuerpo, sino tu mente, tus sueños, tus miedos. Quiero ser el hombre al que le sonríes, en quien confías, al que amas. Se detuvo, tomó una respiración profunda. Me enamoré de ti. Sé que es una locura. Sé que esto comenzó en las peores circunstancias posibles, pero mis sentimientos son reales. Las lágrimas brotaron en los ojos de Celeste. Yo también me enamoré de ti, susurró. Traté de resistirme. Me dije que era solo por el acuerdo, las hormonas, la intensidad de todo. Pero es más, te veo, Ezra. Veo al hombre bajo todas esas capas protectoras, y amo a ese hombre. La besó, y ese beso era diferente a todos los anteriores. Estaba lleno de promesas, esperanza, el verdadero comienzo de algo hermoso. La cuarta lección, dijo contra sus labios, no será una lección. Seremos nosotros juntos, sin deudas colgando sobre nosotros, sin transacciones. Solo dos personas que se aman, conectándose de la manera más básica. ¿Cuándo? Preguntó Celeste. Cuando estés lista, respondió. No hay prisa. Pagaré la deuda de Lucas mañana. Toda. 400,000 pesos, más cualquier interés adicional. Será libre. Los ojos de Celeste se abrieron como platos. Pero el acuerdo, al diablo el acuerdo, dijo Ezra firmemente. No quiero que vengas a mi cama por una deuda. Quiero que vengas porque me amas, porque me deseas tanto como yo te deseo. Tu hermano es libre, y tú también. La elección es solo tuya. Celeste lloraba ahora, lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Te elijo a ti, dijo. Te elijo a nosotros. Esta noche, mañana, cada día que venga. Te elijo, Ezra Caney. Hicieron el amor esa noche, no como una última lección, sino como el primer momento de su verdadera relación. Ezra fue gentil, paciente, guiándola a través de cada momento. Hubo dolor cuando finalmente la llenó, pero también hubo un indescriptible sabor de intimidad, conexión, completitud. Te amo, susurró, mientras se movía dentro de ella, sus cuerpos encontrando un ritmo tan viejo como el tiempo. Te amaré cada día por el resto de mi vida. Yo también a ti, respondió, sus uñas clavándose en su espalda, mientras la ola de placer crecía más y más alto. Para siempre. Llegaron juntos, sus gritos mezclándose, cuerpos arqueándose, corazones latiendo como uno. Y en ese momento, las últimas paredes entre ellos cayeron. Ya no eran acreedor y deudor, maestro y estudiante. Eran solo Ezra y Celeste, dos personas que se habían encontrado en las circunstancias menos probables. A la mañana siguiente, Ezra hizo lo que prometió. La deuda de Lucas fue cancelada completamente, con todos los documentos destruidos. Cuando Celeste finalmente le contó a su hermano sobre Ezra, omitiendo los detalles más íntimos, Lucas estaba sorprendido, pero finalmente lo aceptó. Si te hace feliz, dijo, eso es todo lo que importa. La vida de Celeste cambió de una manera que nunca imaginó. Ezra la presentó a su mundo, no el lado oscuro de su negocio, sino sus empresas legítimas, sus conocidos, su vida. Aparecía a su lado en galas benéficas, inauguraciones de negocios, eventos privados. Al principio se sentía fuera de lugar entre toda esa riqueza y poder, pero Ezra nunca la dejó sentirse inferior. La trataba como una igual, como pareja, como el amor de su vida. 6 meses después de su primer encuentro, Ezra le propuso, no en un restaurante exclusivo o en una isla privada, sino en su lugar, en el penthouse donde todo comenzó, donde la besó por primera vez y cambió su mundo. ¿Te casarás conmigo?, preguntó, arrodillándose, sosteniendo un anillo con un diamante tan grande que Celeste no podía respirar. No porque sea rico, no porque pueda darte cosas, sino porque te amo más de lo que pensé que era posible amar a alguien. Te casarás conmigo y me harás el hombre más feliz del mundo. Sí, lloró Celeste. 1000 veces sí. Se casaron 4 meses después en una ceremonia pequeña e íntima con solo la familia más cercana y amigos. Lucas la llevó al altar,
Sus ojos brillaban con orgullo y lágrimas. Ezra esperaba al final con una expresión de pura felicidad en su rostro que Celeste casi perdió el control. Su vida juntos no fue perfecta, ninguna relación lo es. Hubo argumentos, días en que el viejo mundo de Ezra proyectaba sombras sobre su relación, momentos en que Celeste tenía que recordarse que el hombre que amaba tenía un pasado oscuro, pero también había risa, pasión, amor profundo que crecía más fuerte cada día. Durante los siguientes 2 años, Ezra lentamente se retiró de los aspectos más peligrosos de su negocio. No fue fácil. Había personas que no querían verlo irse, deudas que tenía que arreglar, conflictos que tenía que resolver. Pero lo hizo paso a paso hasta que su imperio fue completamente legal. Casinos, hoteles, inversiones en bienes raíces, todo manejado según la ley. «Hago esto por ti», dijo una noche mientras yacían en la cama. «Por nosotros, por la familia que quiero construir contigo». Y construyeron esa familia. 10 años después de su primer encuentro, Ezra y Celeste tenían 2 hijos. Un hijo llamado Adrián, que tenía los ojos oscuros de su padre y su intensidad, y una hija llamada Natalia, nombrada en honor a la mujer que le enseñó a Ezra la importancia del consentimiento y el respeto. Una niña con el cabello claro de su madre y su corazón gentil. La riqueza de Ezra creció a 8.000 millones de pesos, pero lo usó sabiamente. Fundó una fundación benéfica enfocada en ayudar a personas adictas al juego y familias afectadas por el crimen organizado. 500 millones de pesos donados a esa causa a lo largo de los años. Lucas trabajaba para la fundación ahora, usando sus experiencias para ayudar a otros. Celeste nunca volvió a bailar profesionalmente, pero abrió su propia escuela de ballet, una de las mejores de la Ciudad de México, donde enseñaba a niños de todos los orígenes. La riqueza nunca fue una barrera para el acceso al arte. Una noche, después de acostar a los niños, Ezra y Celeste estaban junto a la misma ventana donde una vez se había parado detrás de ella durante su tercera lección. La Ciudad de México se extendía ante ellos, eterna y cambiante al mismo tiempo. «¿Recuerdas nuestra primera noche aquí?», preguntó Ezra, sus brazos rodeando su cintura desde atrás, su espalda acurrucándose contra su pecho. «Cada detalle», respondió Celeste, colocando sus manos sobre las de él. «¿Cómo podría olvidar? Fue la noche que cambió todo. Nunca he sido tocada», repitió sus palabras de aquella primera noche. «Recuerdo exactamente cómo las dijiste, tan inocente, tan asustada, tan valiente. Y tú dijiste que comenzaríamos despacio», completó Celeste sonriendo al recuerdo. «Y lo hiciste, fuiste tan gentil, tan cuidadoso». «Tenía que serlo», dijo Ezra besando su cuello. «Sostenía algo invaluable en mis manos, tu confianza, tu inocencia, tu corazón. No podía ser descuidado con algo tan precioso». Celeste se volteó en sus brazos, mirando al hombre que era su todo, esposo, amante, mejor amigo, padre de sus hijos. «¿Me amarías de nuevo?», preguntó. Sus ojos brillaban, no como una lección, no como una transacción, sino como tu esposa, a quien amas. La sonrisa de Ezra era pura, sincera, llena de amor. «Cada noche por el resto de nuestras vidas», prometió, y la amó, allí en el penthouse donde todo comenzó. Pero esta vez no había deudas, no había lecciones, no había nada entre ellos excepto amor puro y verdadero. Amor que había sobrevivido comienzos imposibles para convertirse en algo hermoso, duradero, eterno. Celeste Maro, que una vez fue una inocente instructora de ballet que nunca había sido tocada, encontró su lugar en los brazos del hombre que le enseñó no solo sobre el placer del cuerpo, sino sobre la profundidad del corazón humano. Y Ezra Caney, que una vez fue solo un hombre peligroso en un mundo oscuro, encontró redención en el amor de la mujer que vio la luz en su alma. Su historia comenzó con desesperación y necesidad, pero terminó con algo mucho más raro y precioso: amor verdadero, profundo e interminable. Y a través de todos los años que vendrían, a través de todos los desafíos y triunfos, una cosa permaneció sin cambios: la forma en que se miraban el uno al otro, como si la otra persona fuera todo su mundo. Porque así era. Fin.